En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señor secretario. Cuenta, señor presidente. Comunicaciones del honorable diputado señor Miguel Crispi, mediante el cual solicita citar a la brevedad a la comisión mixta respecto al proyecto de ley que da por cumplidas las metas sanitarias y de atención de usuarios por parte de los funcionarios de la salud que indica, para efectos del pago de las asignaciones y bonificaciones que corresponda con ocasión del estado de excepción de catástrofe por la pandemia. Asimismo, del director de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, mediante la cual remite minuta de la exposición de la ministra señora Eliana Quesada, efectuada ante esta comisión, y a su vez adjunta un comparado normativo sobre el proyecto de ley que modifica el sistema notarial y registral. Del abogado señor Antonio Nieto, mediante la cual formula observaciones al proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para permitir a los afiliados al sistema previsional el retiro anticipado voluntario de parte de los fondos previsionales. Solicitudes de audiencia de la presidenta de la Federación de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile, para exponer sobre el proyecto de ley que da por cumplidas las metas sanitarias de atención de usuarios por parte de los funcionarios de la salud que indica, para efectos de pago de asignaciones y bonificaciones que correspondan, con ocasión del estado de excepción de catástrofe por la pandemia. De la presidenta de la Asociación de AFP de Chile, señora Alejandra Cox, del representante de la Organización de Consumidores APROC Viña, señor Héctor Gutiérrez, del vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Aseguradores de Chile, señor Jorge Cló, del presidente del Directorio de Renta Nacional Compañía de Seguros de Vida, señor Francisco Javier Errázuriz, y del vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, señor Manuel Riesco, para exponer acerca del proyecto de reforma constitucional para permitir a los afiliados del sistema previsional el retiro anticipado y voluntario de parte de los fondos previsionales. Eso es todo, su señoría. Gracias, secretario. Respecto de la cuenta, en cuanto a la comunicación del diputado Crispi, por favor contestarle que este proyecto había sido puesto en tabla la semana pasada, pero no pudo funcionar producto que los diputados tuvieron sala y que la próxima semana va a ser citada la comisión mixta. Y en cuanto a la solicitud que hace la presidenta de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros de Chile, ese se lo contestaremos una vez que se constituya la comisión mixta que tiene que resolver el tema. Aunque yo entiendo que el objetivo de la mixta es simplemente ver la admisibilidad o inadmisibilidad del proyecto, no pronunciarse sobre el fondo del tema. Así que por favor contestarle eso a la... Las otras comunicaciones, obviamente sus antecedentes y de las solicitudes de audiencia que hay respecto a este proyecto, como siempre lo resolveremos al final de la sesión del día de hoy. Señor secretario, ¿el objeto de la citación? Señor presidente, esta comisión ha sido citada con el objeto de iniciar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la Carta Fundamental para autorizar el retiro anticipado de fondos previsionales con los límites y las condiciones que indica boletines 14.210-07, 14.287-07, 14.293-07, 14.301-07 y 14.246-07 refundidos. A esta sesión han sido invitados el señor ministro de Hacienda, señor Rodrigo Cerda, el señor ministro del Trabajo y Previsión Social, señor Patricio Melero, y el superintendente de pensiones, señor Osvaldo Macías. Corresponde, su señoría, hacer relación del proyecto al inicio del mismo. Corresponde ocuparse del proyecto de reforma constitucional en segundo trámite que modifica la Carta Fundamental para autorizar el retiro anticipado de los fondos previsionales con los límites y las condiciones que indica. Que se iniciaran 6 mociones, ahora refundidas. La primera de los diputados señoras Álvarez Vera, Cariola, Giles, Rubio Santander y señores González, Gatica, Sepúlveda, Soto y Silver. La segunda, del diputado señor Durán Espinosa. La tercera, de los diputados señoras Álvarez, Vera, Giles y Rubio, señores González, Gatica y Silver. La cuarta, del diputado señor Durán Espinosa. La quinta, del diputado señor Alisandre. La sexta, del diputado señor Bianchi Retamales. Este proyecto, en síntesis, y para mitigar los efectos sociales derivados del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública decretado a causa del COVID-19, tiene por finalidad autorizar a los afiliados del sistema privado de pensiones, regido por el decreto ley número 3500 de 1980, a realizar voluntaria y excepcionalmente un nuevo retiro de hasta el 10% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, estableciéndose como monto máximo de retiro el equivalente a 150 UF y un mínimo de 35 UF. Asimismo, faculta a los pensionados por renta vitalicia o sus beneficiarios, en las condiciones que señala, y a partir de la publicación en el Diario Oficial de esta reforma y hasta los 365 días siguientes,
a adelantar el pago de sus rentas hasta por el monto equivalente al 10% de los fondos originalmente traspasados de sus cuentas de capitalización individual a la respectiva compañía de seguros, estableciéndose como monto máximo de pago por adelantado 150 UF. Cabe consignar que por tratarse de una iniciativa de artículo único y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 127 del reglamento del Senado, procede que la Comisión la discuta en general y en particular a la vez. La iniciativa que corresponde conocer a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y que fuera acordada por la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional, para cumplir su objetivo se compone de un artículo único que agrega una disposición 51ª transitoria nueva a la Constitución Política de la República. Este artículo único requiere para su aprobación del voto conforme de las 3/5 partes de los senadores en ejercicio, al tenor de lo dispuesto en el artículo 127, inciso segundo de la Constitución Política de la República. El proyecto fue aprobado en la Cámara de Origen, esto es la Cámara de Diputados, en general y en particular por 94 votos a favor, 39 en contra y 9 abstenciones. Para exponer acerca de su opinión en la materia, han sido especialmente invitados a esta sesión los ministros de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, señores Rodrigo Cerda y Patricio Melero, respectivamente, y el superintendente de pensiones, señor Osvaldo Macías. Eso es todo, señor presidente. Gracias, señor secretario. Le damos la bienvenida al señor Rodrigo Cerda, ministro de Hacienda, al subsecretario Alejandro Weber, al coordinador legislativo, señor José Riquelme. Desde el Ministerio del Trabajo saludamos al ministro Patricio Melero, al subsecretario de Previsión Social, señor Pedro Pizarro, al asesor legislativo Francisco del Río, al superintendente de pensiones, señor Osvaldo Macías, al jefe de la División Financiera, señor Sergio Arantagui, y en analista senior de la División de Estudios, señor Eugenio Salvo. En primer lugar, le ofrecemos la palabra al señor ministro de Hacienda. Gracias, presidente. Voy a compartir pantalla, si le parece, para hacer la presentación. ¿Está habilitado, ministro, para compartir pantalla? Gracias, presidente. La acabo de compartir. Debería estar viéndola. Entonces, si le parece, mire, nosotros vamos, en mi caso voy a hablar sobre todos los efectos más macroeconómicos de este proyecto de ley. ¿Podría explicar su experiencia personal también, ministro, aprovechando la oportunidad? Sí, Dijimos que un poco el ministro después podrán hacerle las consultas que estimen pertinentes. sí, justamente estamos disponibles para lo que estimen pertinente, presidente y senadores. Señor ministro, buenos días. ¿Podría colocar en modo presentación, por favor? Sí, Si estoy fuera tan tratando de amable. hacerlo. Disculpe, estoy tratando de hacerlo. Abajo, sí, estoy tratando, pero no sé qué. Vámonos, ministro, con la exposición. Muchas gracias a todos los señores periodistas. Muy amable, gracias.
A ver, tiene un problema de conexión el Ministerio de Hacienda, entonces para poder avanzar le ofrezco la palabra al ministro del Trabajo, don Patricio Melero. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Saludar a la señora senadora, a los señores senadores y a la Secretaría del Senado. Voy a exponer un PowerPoint, si me permiten compartir pantalla. Está habilitado. Muchas gracias. Ahí lo tienen a la vista, presidente. Perfecto, está bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, mi exposición se denomina Retiros de Fondos Previsionales, Alcances y Impactos. Quiero partir por plantear el nuevo escenario social, sanitario, económico más favorable que hoy día afortunadamente expresa el país respecto a los anteriores retiros. Es así como hoy día tenemos una situación de un contexto que tenemos el fin del estado de excepción constitucional de catástrofe a partir del 1 de octubre y también de las cuarentenas. Un 85% de la población objetivo está vacunada con el esquema completo, avanzando en entrega de dosis de refuerzo. Tenemos importantes señales de recuperación económica, el IMASEC en un 19,1% anual entre agosto del 2020 y agosto de este año, según cifras del Banco Central. Tenemos una importante y progresiva baja del desempleo, de un 12,9% que teníamos en junio-agosto, fecha del primer retiro del año pasado. Hoy día estamos en un 8,5%. Tenemos en la última cifra 110.000 nuevos empleos al trimestre y se han recuperado cerca de 1.200.000 del total de los 2 millones de empleos destruidos. Y afortunadamente también estamos avanzando con empleos formales, dado que la última cifra del INE nos arroja que el 56% de los nuevos empleos creados han tenido el carácter de formales. También, desde el punto de vista de los cotizantes de la AFP, las cotizaciones han alcanzado, señor presidente, los niveles de prepandemia, con 5,6 millones de cotizantes. Y hoy, 6 de octubre, se iniciaron los pagos del IFE laboral, que ustedes recordarán es el nuevo subsidio que se estableció a los trabajadores con montos de 200.000 o 250.000 pesos como tope, según se trate de hombres o mujeres, y que está beneficiando a aproximadamente 215.000 trabajadores. El 91% de los establecimientos escolares y el 87% de los establecimientos de educación parvularia tienen clases presenciales. 5.225.089 trabajadores han sido asegurados con el seguro obligatorio COVID de la ley de retorno seguro que aprobó el Congreso, que estableció este seguro, además los protocolos para el regreso, y por consiguiente hay un porcentaje muy alto de trabajadores protegidos hoy día, con seguro para cubrir los tratamientos, como también un seguro de vida ante la eventualidad de que fallezca. Y hasta ahora la ayuda vía transferencias directas llega a 26.000 millones de dólares si sumamos el IFE, bono clase media, bono PYME, IFE laboral que está debutando hoy día. Y por consiguiente, Chile tiene la mayor cobertura de red de protección social de pandemia de América Latina. Aquí hay un gráfico, señores senadores, de la red de protección social que ha entregado más de 26.000 millones, en el cual lo de la derecha está por subsidio, los montos, y en el gráfico de la izquierda, en rojo, obviamente, resalta cómo fue aumentando el IFE universal desde sus inicios allí en mayo del año pasado, y a los montos que hemos tenido hoy día, como también otros beneficios, el bono clase media, en fin, los distintos bonos que demuestran la magnitud de este aumento. Si nos comparamos con los apoyos sociales con América de América Latina, podemos expresar que los apoyos sociales de Chile están y son los más robustos de América Latina. Si lo vemos, esto con cifras del Banco Central, del IPON de junio recién pasado, la cobertura promedio como porcentaje de la población, que el 38% de la población total ha estado recibiendo estas ayudas. La transferencia promedio por beneficiario como porcentaje del PIB ha sido de un 18%, y la duración de todos los programas en cantidad de meses a junio era de 18 meses. Así, podemos expresar también entonces que las medidas económicas y sociales
han atenuado el impacto de la pandemia sobre la pobreza. Podemos compararnos con las tasas de pobreza de ingresos en América Latina, pre-pandemia y post-pandemia, y vemos que si bien en Chile ha aumentado, si lo comparamos con el impacto que ha tenido en otros países de América Latina, afortunadamente el impacto ha sido muchísimo menor gracias a la muy robusta, contundente ayuda que se ha entregado. Respecto a las consecuencias de un cuarto retiro, quiero aportar, señor presidente, algunos elementos para una mejor reflexión, sin perjuicio del mayor detalle en que probablemente el superintendente de pensiones va a entrar. Pero en cifras generales, tenemos ahí los 3 retiros. 10.983.146 personas realizaron el primer retiro, obteniendo un monto promedio de 1.417.000, y el total de fondos retirados alcanzó a 19.145 millones. 8.669.000 personas realizaron el segundo retiro, y el monto pagado fue en promedio 1.459.000 por un total de 15.565 millones. Y en el tercer retiro fueron 7.044.322 afiliados y beneficiarios ya hicieron su tercer retiro, y el pago promedio fue de 1.467.000. De manera tal que vamos viendo cómo el pago promedio fue aumentando en la magnitud de 1.417.000 a 1.467.000. Y esto nos permite señalar que se han registrado más de 26 millones de operaciones de pago por un total de 47.731 millones de dólares al día de hoy. Impacto sobre los fondos previsionales. Con los 3 retiros efectuados, tenemos 3,9 millones de afiliados que representan el 35% que agotaron su saldo de fondo de pensiones, han quedado en saldo cero. Con un cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales de 35 UF a 150 UF, como está planteado en el proyecto que viene de la Cámara, habría 5.612.671 afiliados y pensionados que quedarían sin saldo, lo que es equivalente al 50% del total de afiliados activos del sistema y al 44% del total de afiliados y pensionados. Se retirarían entonces otros 16.741 millones, y el retiro promedio estimado sería de 1.292.000, 1.412.000 para hombres y 1.141.000 para mujeres en virtud de los saldos que tienen, y la mitad o la mediana, si usted quiere, de los retiros serían entonces menores a 1.051.820 pesos. Y recuperar este ahorro significa que cada trabajador y trabajadora de Chile debería cotizar un promedio de 6,8 años más para poder enfrentar la caída en los fondos que han tenido producto de los 3 retiros. El impacto de los retiros en el mercado financiero, sin duda mi colega Rodrigo Cerda va a entrar más en detalle, pero está claro que los retiros han impactado fuertemente en el mercado financiero, afectando la situación económica de todos los chilenos, por mayor inflación, por aumento del valor del dólar, por aumento de la tasa de interés de los créditos hipotecarios y por las rentabilidades negativas de los fondos intensivos en renta fija, fundamentalmente los fondos DIE, como lo vamos a ver enseguida. Si bien todos estos impactos no se explican en un 100% por los giros, sí han tenido una importante influencia, como lo ha adelantado el presidente del Banco Central. En materia de inflación, al lado derecho, tienen ustedes cómo se ha ido generando la mayor inflación. La variación anual del IPC en agosto del 2021 fue de un 4,8, 5 décimas superior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC en agosto fue 0,4, de forma que la inflación acumulada en el 2021 de 3,2. La variación del IPC impacta en el valor de la UF, que el 9 de septiembre superó los 30.000 pesos, y esta variación sin duda tiene un fuerte impacto en los precios, como también en el pago de los créditos hipotecarios de los trabajadores chilenos. El tipo de cambio ha evolucionado en los términos que lo grafica a la derecha, sobre los 800 pesos, como saben, está hoy día. Desde mayo del 2021 el dólar ha presentado una alza sistemática. En el año han aumentado un 8,9 en términos nominales, y esto está afectando los precios de varios productos importados, como hemos conocido. La tasa de interés también ha sido impactada por los retiros, de forma tal de que entre enero y mayo del 2021 la tasa se mantuvo estable en un promedio de 2,35, y la tasa en agosto subió a un 3,10. Esto afecta el acceso a los créditos para la vivienda y el costo del hipotecario mensual para los hogares en los términos que ustedes pueden observar. El impacto sobre los fondos intensivos en renta fija, las rentabilidades han sido negativas.
especialmente impactando a los fondos D y E, que han tenido rentabilidades negativas en este último periodo, cayendo menos 7,20 y menos 10 real respectivamente desde enero del 2021. Si los miramos desde el inicio de la pandemia es peor todavía. Y esto impacta principalmente a los pensionados en retiro programado y a aquellos pensionados prontos a pensionarse, porque producto de la liquidación de activos que ha tenido que hacer la AFP para pagar los 47.000 millones de dólares, han tenido que vender, por así decirlo, productos de línea más estable o conservadora. Ha subido la tasa de interés y por consiguiente ha caído la rentabilidad de estos fondos. Principales efectos sobre las rentas vitalicias, según el Consejo de Estabilidad Financiera, reunido el 1 de octubre, ha señalado con mucha claridad este Consejo que se pone en riesgo la solvencia de las compañías de seguro de vida y por tanto el pago de las pensiones de los jubilados con rentas vitalicias en estas entidades. Asimismo ha señalado el Consejo de Estabilidad Financiera que se ponen en riesgo los pagos de los seguros de vida, seguros complementarios de salud, los seguros de invalidez y sobrevivencia, que tendrá grandes efectos fiscales por la activación del beneficio de la garantía del Estado de las rentas vitalicias, y de aumentar el precio de las rentas vitalicias disminuirá a su vez el monto de la pensión autofinanciada de referencia, el cual se usa, como ustedes saben, para calcular el monto de los beneficios del pilar solidario, lo que implicaría un mayor costo fiscal. En consecuencia, ¿a quiénes afecta en mayor medida los efectos negativos del cuarto retiro? A los trabajadores y trabajadoras que destinan la mayor parte de su presupuesto familiar al consumo de bienes y servicios. A ellos es a quienes impacta más fuertemente los efectos de la inflación. A los 5.600.000 afiliados y pensionados que luego del cuarto retiro quedarían con sus fondos de pensiones, quienes están en una posición de mayor vulnerabilidad, y los afiliados menores de 25 y 35 años de edad, quienes retirarán un promedio del 98 al 61% de su saldo, respectivamente, con un impacto a largo plazo por la pérdida de rentabilidad, porque sabemos que los ahorros que se hacen en los primeros años de cotización son los que tienen más impacto a futuro en el monto de la pensión que se recibe. Quienes necesitan acceso al crédito van a verse afectados por las alzas de las tasas de interés, los deudores de créditos hipotecarios con el alza del valor de la unidad de fomento, los pensionados bajo la modalidad de retiro programado y afiliados con sus fondos de pensiones D y E por las razones de la caída de la rentabilidad que recién expliqué, y los casi 700.000 pensionados bajo la modalidad de rentas vitalicias, que de acuerdo al Consejo de Estabilidad Financiera podrían ver en riesgo el pago de sus pensiones. Quiero ahora expresarles que, a nuestro juicio, los subsidios del gobierno entregan, señores senadores y senadoras, más protección a las familias que el camino del retiro de los fondos. Aquí podemos ver que hoy día cerca de 8 millones de hogares y más de 16.300.000 personas recibieron el IFE universal en agosto del 2021. Esto es 6,3 veces más hogares que en mayo del 2020, cuando se hizo el primer pago del IFE, y 4,5 veces más personas que en mayo del 2020, que se hizo el primer pago del IFE y coincide con la primera aprobación en junio del primer retiro. Un 96,4% de cobertura de los hogares inscritos en el registro social de hogares, un 99,1% de cobertura en el tramo de mayor vulnerabilidad socioeconómica de 0 al 40%, el 60% de los hogares beneficiados con el IFE universal en julio del 2021 tiene una mujer como jefa de hogar, esos son 4,3 millones de hogares, y el IFE universal en agosto del 2021 ha significado el pago de 17.987 millones considerando los 15 pagos. Este monto es la transferencia directa más alta y masiva en la historia del desarrollo social de Chile. Aquí quiero cuantificar para que podamos ver un par de ejemplos de cómo esta afirmación que yo hago, que la ayuda del Estado ha sido más cuantiosa y va a ser más cuantiosa que lo que puede generarse de los retiros. El IFE y el IFE laboral es una mejora en las familias de 3 integrantes. Supongamos un caso de una persona que tiene una remuneración bruta mensual hoy día de 400.000 pesos, una remuneración baja, tiene derecho al ingreso mínimo garantizado, aprobado por el Parlamento, que se aumentó en la pasada aprobación de la ley del salario mínimo, tiene derecho a recibir hasta el mes de diciembre el último pago del IFE universal por 400.000 pesos, dado que es una familia de 3 integrantes, lo está recibiendo hoy día, y tiene derecho a el IFE laboral
que está dentro de los 210.000 que estamos pagando a partir de hoy día. Como es una mujer y es el 60%, le corresponden 240.000 pesos más. Por consiguiente, esa mujer hoy día tendría un ingreso total mensual de 1.052.000 pesos. Si sumamos el empleo más el apoyo fiscal durante 4 meses que tienen vigencia estos subsidios, significaría que esa familia recibe 4.210.000 pesos respecto a un cuarto retiro que, tal como dije, en promedio sería 1.141.000 y solo por una única vez. Por consiguiente, el aporte fiscal es 2,3 veces más al monto de un cuarto retiro y el ingreso total con aportes fiscales es 3,7 veces el monto de un cuarto retiro. En el caso de un hombre, podemos ver ahí también la misma remuneración, el subsidio del ingreso mínimo garantizado, el aporte del IFE universal de 400.000. En este caso, el aporte del IFE laboral es el 50%, por consiguiente 200.000 pesos, dado que tiene una remuneración de 400.000, y el mismo caso multiplicado por 4 son 4.050.000 respecto al promedio de retiro de los hombres, que es un poco más alto, que es 1.400.000, 12.000 pesos que se podría hacer en este cuarto retiro, hace entonces que el aporte fiscal sea de 1,7 veces el monto de un cuarto retiro y el ingreso total con aportes fiscales sería de 2,9 veces el monto de un cuarto retiro. Conclusiones, señor presidente. La situación actual de la pandemia, la de la actividad económica y de la ayuda del Estado es distinta, muy distinta y más favorable que la de los periodos en que se aprobaron los retiros anteriores. Los efectos negativos en los fondos de pensiones, en el tipo de cambio, la inflación o la tasa de interés fueron advertidos en su momento por el Banco Central en la tramitación de los retiros anteriores y hoy, desgraciadamente, están a la vista y solo seguirán aumentando y afectando la situación económica de todos los chilenos. Un cuarto retiro del 10% dejará a más de 5.600.000 afiliados sin ahorros para pensionarse y recuperando significa retrasar la edad de jubilación en casi 7 años. La mitad de los retiros serían menores a 1.051.000 pesos, monto inferior a los subsidios que pueden recibir las familias de los trabajadores que reciben el IFE y encuentren un nuevo empleo. Y los apoyos del Estado son una mejor alternativa al cuarto retiro. Superan en promedio 2 veces el monto del cuarto retiro para hombres y mujeres, junto a los ingresos laborales son 3 veces más altos que el monto de un nuevo giro. Y por consiguiente, de aprobarse esta iniciativa, pondría en riesgo el pago de las pensiones de todos los jubilados con rentas vitalicias. Eso es, señor presidente, lo que quisiera exponer y quedo a disposición de la comisión en todas las consultas o inquietudes que quieran hacerme. Muchas gracias. Gracias, ministro Melero. Ministro Cerda, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. La presentación. ¿Ah? Ahí sí. Ok, ahí deberían estar viendo la presentación completa, presidente. Bueno, yo lo que voy a tratar de hacer es hablar un poco más del contexto macroeconómico y los riesgos que vemos en esta iniciativa. A tratar de... Patricio Melero habló mucho más del tema pensiones y yo voy a tratar de hablar mucho más de los impactos más económicos, ¿no es cierto? Entonces, si me permite, este gráfico o esta tabla, lo primero que trata de mostrar justamente es cómo ha cambiado la situación a través del tiempo en materia de los retiros y por lo tanto cómo estaba la situación cuando ocurrió el primer retiro, cuando ocurrió el segundo, cuando ocurrió el tercero y ahora en este momento que estamos discutiendo el cuarto retiro de fondos, ¿no es cierto? Así como los retiros de renta vitalicia. En este gráfico lo que hemos tratado de poner obviamente es más en rojo la situación que nos parecen más complicadas, más en azul y celeste las situaciones que son menos complicadas, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, por ejemplo, una de las primeras cosas que uno observa es que el saldo en las cuentas corrientes que tenían los hogares en el primer retiro eran prácticamente 40 billones de pesos. Hoy día, para el cuarto retiro,
eso ha aumentado significativamente y estamos prácticamente en 52 billones de pesos. Se ha aumentado mucho la cantidad de saldos de cuentas corrientes. Lo otro que ha ocurrido, que creo también es importante y que es una situación bien diferente a los retiros anteriores. Perdón, ministro, que, antes que le puedo hacer una consulta, no sé si se escuchó bien, dijo en saldo sí, en cuentas corrientes 52 millones, eso es... no billones. son billones, disculpe, perdón. son billones de pesos, billones. O sea, son millones de pesos. Entonces, claro, yo creo que aquí el mensaje también, presidente, por su intermedio, es que efectivamente cuando uno ve los saldos en las cuentas corrientes, hemos tenido un aumento significativo con respecto a la situación del primer retiro. Y creo que ese aumento ha sido sobre todo, si lo miramos si usted me permite, y lo miramos en cómo ha ido evolucionando, para el primer retiro habían prácticamente 40 billones, o sea, 40 millones de millones. El segundo retiro estamos en 42, o sea, hubo un aumento, pero no tan importante. Al tercer retiro nos fuimos a 46. Y resulta que ahora al cuarto retiro, la situación que nos encontramos hoy día, o sea, si es que se legislara el cuarto retiro, estaríamos en 52. O sea, entre el tercer y cuarto avanzaríamos prácticamente todo lo que se avanzó entre el primero y el tercero. Entonces, en ese sentido, presidente, también lo que quería decir es que creo que también es importante, o sea, porque obviamente significa que esto es el respaldo que muchos hogares tienen en sus cuentas corrientes, y eso significa que ha ido aumentando a través del tiempo de forma significativa, y por eso que también nos parece que en ese sentido la situación ha ido cambiando, porque hoy día efectivamente, por lo menos lo que muestran las cuentas corrientes, ¿no es cierto? O sea, uno podría mirar distintos otros números, pero en términos de cuentas corrientes hoy día es mucho mayor los saldos líquidos disponibles que están para los hogares, que ellos pueden ocupar en cualquier momento. Ministro, Sí, adelante. el senador Galilea, una pregunta. Sí, senador. O dos preguntas. Si pudiéramos, ¿existe el dato de cuál es el más o menos un promedio histórico en periodos normales de saldo en cuentas corrientes? Y la segunda pregunta, si es estrictamente saldo de cuenta corriente o también son depósito a nombre de personas naturales. Sí, senador, sí, efectivamente son cuentas corrientes, no son depósitos. Eso significa que en la práctica es lo que están en las cuentas de las personas, que son bastante líquidos, ¿no es cierto? Y por eso ya creemos que es un número importante de mirar, porque efectivamente, claro, lo que usted dice, los depósitos, bueno, sí, también es un número que podríamos tener acá, pero la verdad los depósitos tienden a ser las personas que tienen ingresos más altos, no sé, o capacidad de ahorro en general. En general estamos mirando las cuentas corrientes, que es lo que, bueno, las personas manejan en sus cuentas, y por eso que nos parece que es un dato un poquito más comprensivo para la población en general. No tengo en este momento el dato histórico, se lo vamos a conseguir, pero estos niveles que tenemos son niveles altos históricamente. Ya, es para tener la comparación con año normal, así un año cero, por así decirlo. Sería bueno. Correcto. Lo segundo con respecto al IMASEC, ¿no es cierto? Yo creo que también aquí... Presidente, una interrupción, presidente, Sí. ministro, senador de Urresti. Senador, adelante. Sí, yo me imagino que gente que tiene altas rentas y que hizo este retiro, deben haber algunas personas, no sé si usted conoce a alguien, traspasaron estos fondos a las cuentas corrientes. Yo no sé si usted tiene la experiencia o conoce esta situación. ¿Qué le parece eso? Porque la gente efectivamente hizo uso de la ley, no siempre por una necesidad económica apremiante, pero saca ese dinero para tenerlo en la cuenta corriente o en algún otro instrumento, seguramente para una eventualidad. Al menos así yo lo he oído de mucha gente que señala la voluntad de haber sacado el primero, el segundo o el tercero, y que hoy día
lo ven con una necesidad de decir, tengo un ahorro, tengo una situación difícil en la apremiante desde el punto de vista económico, y trato de tener este ahorro, esta reserva para momentos duros. Me lo decía el otro día una señora en Valdivia, en que me decía, mire, esta plata voy a pagar la universidad el próximo año, o pago las contribuciones, o pago algún instrumento. Yo no sé si usted tiene alguna experiencia personal sobre esto, nos pudiera explicar por qué sería un inconveniente que la gente lo ponga en una cuenta corriente. Gracias, presidente. Presidente. Don Claudio, tratemos de evitar el debate para que puedas poner el ministro y después le podemos hacer Sí, todo no, tipo de preguntas. solamente señalar de que la información que nos están llegando es bastante importante, y yo trataría que ese debate lo lleváramos de manera, no con la ironía, ¿no? Porque creo que no corresponde, y si alguien ha hecho un retiro, aunque tenga rentas altas, son razones de carácter personal, autorizados por la ley que se aprobó en este Congreso Nacional. Así que yo le pediría que por la seriedad del debate, senador Durresti, por su intermedio, señor presidente, vayamos al fondo de los temas en términos generales y no utilicemos la ironía. Es un tema muy sensible. Presidente, ya que he sido eludido, y para no hacer ironía, porque pensé que era mejor la ironía para tamaña contradicción, porque quien hoy día es ministro de Hacienda y quien nos expone estos números, se le era caer la cara de haber sostenido permanentemente que esto era una mala política, que era pernicioso para la economía, para el funcionamiento del país. Alfonso, dejemos, y que hoy día, evitemos este diálogo para que pueda exponer el ministro de Hacienda, y después podemos hacer los comentarios pero dejar planteado más políticos. Para al final de no la hacer sesión podemos minoría, preguntarle al ministro con toda claridad qué hizo con su 10%, porque se lo niega a miles de chilenos, pero él lo hizo. Entonces eso se llama, Alfonso, por eso, presidente, dejemos que el ministro haga su exposición técnica, después usted podrá hacer todas las preguntas y el ministro estará en libertad de contestar aquellos temas que estime pertinente o no. Así que yo le pediría al ministro que pudiera terminar la exposición, y a mí me gustaría complementar respecto a lo que preguntó el senador Galilea, si es posible, en los saldos de cuentas corrientes, eso se puede desagregar en cuentas corrientes propiamente tal y en cuentas RUT. No sé si tendrán esa información. Y le pido al ministro que termine la exposición. Bien, muchas gracias. Si les parece, voy a continuar entonces y bueno, después seguiremos conversando. En relación al tema del IMASEC, que es la segunda línea, ¿no es cierto? Yo creo que también ilustra el cambio que estamos teniendo, porque en el primer retiro el IMASEC estaba cayendo en los últimos 3 meses un 13%. O sea, la economía efectivamente tiene una caída muy importante. Eso incluso uno lo observa al segundo retiro. También ya no es un 13%, pero el segundo retiro estaba cayendo un 1,5%. Pero la situación hoy día en el cuarto retiro es bastante distinta, porque la economía está creciendo en los últimos 3 meses un promedio casi de 20%. Y eso es importante porque significa también, entre otras cosas, se están creando oportunidades en términos de creación de empleo, que creo que es lo que muestra la línea que sigue. Pues la línea que sigue muestra los ocupados, ¿no es cierto? Y en el primer retiro los ocupados estaban en prácticamente 7 millones de personas, cuando los ocupados en general estaban en 9 millones, o sea, habíamos tenido una caída casi de 2 millones de personas. Y lo que vemos es que efectivamente hemos tenido una recuperación de empleo. Y es verdad que todavía nos falta recuperar empleos, pero hemos recuperado una parte bien importante. Entonces, en ese sentido también creemos que es una situación distinta, muy distinta a lo del primer y segundo retiro, ¿cierto? Lo que está ocurriendo en este caso. En términos de tasa de desempleo, un poco la misma historia, ¿no es cierto? O sea, en el primer retiro estábamos con una tasa de desempleo que es de un 13%, o sea, bastante, muy en rojo, como lo mostramos en la tabla, una situación muy complicada. La tasa de desempleo se mantuvo cerca de 10% entre el segundo y el tercer retiro, y ahora en el cuarto retiro ya está en niveles bastante más bajos, en 8,5%. Entonces ahí también está mostrando la recuperación que estamos teniendo, y por eso yo creo que también es una situación muy distinta. En términos de cuarentena, que yo creo que este también es otro elemento relevante, porque efectivamente lo que uno observa
es que la cuarentena, ¿no es cierto? Y efectivamente en la medida que las personas están en sus hogares, claro, este es otro argumento relevante a tener en consideración. Y la verdad que la cuarentena, como porcentaje de la población que estaba en fase 1, en fase 2, era bastante grande para el primer retiro y también para el tercero. El tercero también bastante grande. Pero lo que vemos hoy día en el cuarto retiro es que la población que está en esa condición, en fase 1, en fase 2, ya es prácticamente un 0,1% de la población. Entonces también ha cambiado la situación. Entonces, en términos tanto de saldos en cuentas corrientes, aprovecho de decir retiro, o sea, para el año 2019, el número que ahí está en 39 billones era prácticamente de 29 billones. O sea, 10 billones menos. Eso significa que prácticamente hoy día, a la fecha del cuarto retiro, estamos acercándonos a prácticamente doblar lo que estaba en el año 2019, en términos de billones de activos en las cuentas corrientes de las personas. En términos de inflación, lo que uno observa también es una situación un poquito más preocupante, ¿no es cierto? Si bien todavía tenemos una inflación que el Banco Central está tratando de controlar, ¿no es cierto? Está todavía dentro de los rangos que podríamos decir que son controlables, sino hay que perder de vista que al primer retiro la inflación está en un 2,6% y hoy día en el promedio de los últimos 3 meses está en un 4,4%. O sea, ya está aumentando de forma más importante. Y el tipo de cambio que para el tercer retiro estaba en 719 pesos, hoy día, bueno, aquí puse el promedio de los últimos 3 meses que está en 771, pero hoy día ya supera con creces los 800 pesos. Y aquí también tenemos un tema relevante porque efectivamente en la medida que el tipo de cambio es más alto, eso genera mayor inflación, sobre todo en todos los productos importados. Y otra cosa que también tiende a preocupar y por eso que como gobierno hemos dicho que no es una política que nosotros apoyemos, tiene que ver con las tasas de interés, ¿no es cierto? La verdad que hay tasas de interés hay distintas tasas de interés en el mercado financiero, que depende mucho de los plazos. Pero si pensamos una tasa de bono de 2 años, a 2 años más, ¿no es cierto? Esa tasa que el primer retiro está en un 0,5% en promedio, hoy día está en 3% promedio, o sea, prácticamente 6 veces lo que fue esa tasa en el primer retiro. Y cuando pensamos en tasas más largas, o sea, tasa a 10 años, el primer retiro estaba en 2,5% en pesos, ¿no es cierto? Y hoy día están llegando a 4,8%, o sea, también prácticamente estamos doblando esas tasas de interés. Entonces, esto era una de las preocupaciones que teníamos desde el punto de vista también más macroeconómico, porque por un lado estamos viendo más inflación y estamos viendo tasas de interés más altas. Y lo que nos parece es que efectivamente esta política puede generar que estas variables sigan aumentando. Y de hecho, yo creo que aquí, claro, lo que yo también quería decir es que no es que es una cosa que nosotros pensemos que va a ocurrir en el futuro, sino que efectivamente ya está ocurriendo y que seguramente ya exacerbarse. Esta es una situación que no solamente debería afectar al gobierno en lo que resta de nuestro periodo, sino que también, obviamente, al próximo gobierno, porque la liquidez que se genera es fuerte y esto genera que tanto la inflación como las tasas se puedan exacerbar, ¿no es cierto?, en los próximos meses de forma importante. Y lo que decía el ministro Melero, también en términos de ayudas sociales, creo que también aquí la política social ha cambiado también de forma bien significativa. Mucho de esto tiene que ver con acuerdo con el mismo Congreso, sobre todo a partir de los mínimos comunes, porque en el primer retiro el monto de IFE que se había entregado hasta ese momento en el primer retiro eran prácticamente 1.700 millones de dólares, 1.749. Al cuarto retiro se van a haber entregado, si es que hubiera un cuarto retiro, a la fecha estaríamos llegando a 17.500 millones de dólares, o sea, se ha multiplicado por 10 lo que son las ayudas, ¿no es cierto?, directas a las familias
desde el primer retiro. Entonces, yo entiendo que efectivamente hay gente que obviamente que tiene necesidades, pero nosotros lo que hemos tratado de hacer justamente es reaccionar en acuerdo con el Congreso de forma importante, aumentando estas transferencias, tal como mostraba el ministro Melero. La verdad que cuando hace una comparación a nivel internacional, Chile claramente destaca en esas ayudas. Y por eso que nos da la impresión de que tenemos una situación en que la economía ha cambiado significativamente, tenemos mucho menos población en cuarentena, pero donde se ha acelerado la inflación y están aumentando las tasas de interés, y donde, bueno, tenemos ayudas sociales que están desplegadas y que van a estar desplegadas también en los meses siguientes. Y por eso que nos parece que la situación del cuarto retiro es muy distinta a la situación de los retiros anteriores. Dicho eso, también justamente quería mostrarles, estas son láminas de qué es lo que está pasando con la inflación y qué está pasando con el crecimiento del PIB. Y la verdad que lo que esperábamos en términos de crecimiento del PIB, que aparece en el gráfico donde dice PIB, ¿no es cierto?, variación anual, para el año 2021, a principio de año, se estaba esperando una expansión que fuera solamente cercana al 5%. Hoy día estamos esperando expansiones que están arriba del 10%. Y desde ese punto de vista la economía claramente se ha recuperado. Yo creo que también aquí se ha recuperado tanto de la mayor movilidad, pero también del impulso que hemos tenido a través de las transferencias directas como el IFE, que permiten también este crecimiento de la economía, y por lo tanto el IFE no solamente creemos que está permitiendo, ¿no es cierto?, mayores transferencias a los hogares, y ojalá también darle mayor tranquilidad a los hogares, sino que también creemos que está generando un cierto despegue económico. Pero en ese sentido, en el gráfico que está al lado, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la inflación, lo que estamos observando es que la inflación para los próximos 11 meses sí se ha estado acelerando rápidamente. Entonces, lo que uno ve en la línea azul, que es la inflación esperada para los próximos 11 meses, que en junio de este año está cerca del 3%, hoy día ya está cercano al 4,5%. Y se está acelerando rápidamente. Entonces, por eso que también nos preocupa estas inyecciones de mayor liquidez, porque también, dado que el IFE ya tiene una expansión de liquidez muy importante, creemos que esto también puede exacerbar este tema de la inflación. Eso no solamente, y eso creo que lo han dicho varios economistas, y creo que es como bastante consensuado. En términos de tasas de interés, quisiera mostrarles lo siguiente. En general, hay que entender que las tasas de interés, como somos una economía pequeña, ¿no es cierto?, y abierta, claro, también se mueven con lo que está pasando en otras partes del mundo. Entonces, por ejemplo, en el gráfico que dice tasa soberana de 10 años, estas son las tasas a las que emiten los gobiernos a 10 años, y uno lo que observa es que efectivamente Chile, que es la línea roja, se mueve bastante parecido con la línea azul, que es Estados Unidos. O sea, cuando uno tiende a disminuir, Estados Unidos disminuye, también disminuye la tasa chilena. Cuando tiende a subir la tasa de Estados Unidos, también tiende a subir la tasa chilena. Y eso había ocurrido bastante claramente, ¿no es cierto?, en los últimos meses, pero la verdad que a partir del tercer retiro, y aquí es una de nuestras preocupaciones, a partir del tercer retiro, lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que la tasa chilena empieza a subir significativamente, mientras las tasas de Estados Unidos se mantienen relativamente constantes e incluso tienden a caer. Entonces lo que estamos teniendo es que efectivamente la tasa chilena o la tasa de interés chilena, que es también la tasa de interés que se traspasa a todos los chilenos cuando se solicita un crédito, ¿no es cierto?, bueno, ha estado creciendo de forma significativa, y una tasa que estaba cerca de 3%, hoy día ya se acerca al 6%, y por lo tanto se está doblando. La tasa de Estados Unidos en ese mismo periodo, o sea, desde marzo en adelante, se ha mantenido bajo el 2% e incluso ha tendido a disminuir. Entonces aquí también vemos un riesgo que eventualmente siguen aumentando estas tasas de interés, y esto sigue traspasándose a mayores costos para las personas en sus créditos personales y en sus créditos hipotecarios. Y en relación a las bolsas, que también es lo que uno muestra acá al lado, las plazas bursátiles, estas son bolsas medidas en dólares para el caso chileno, que está en rojo, y el caso de Estados Unidos, que está en azul, que está medido para la bolsa de Estados Unidos.
Lo que uno observaba también es que estas bolsas tendían a moverse de forma bastante parecida. Pero de hecho lo que uno observa es que sobre todo, ¿no es cierto?, a partir del inicio de los retiros, efectivamente la bolsa de Estados Unidos ha tenido un alza importante, mientras que la bolsa chilena se ha mantenido relativamente plana y está bastante por abajo, prácticamente 40% por abajo de la bolsa de Estados Unidos. Y eso también es una preocupación porque nos muestra que efectivamente aquí hay un tema sobre posiblemente la economía del mediano plazo y las señales que estamos entregando. Creo que lo más relevante cuando hablo de tasas, yo aquí estaba hablando de tasas hasta ahora estaba hablando de las tasas de las que emite el gobierno, pero obviamente yo creo que lo más relevante es la tasa para las personas, y aquí yo creo que hay que mirar las tasas hipotecarias, que es una de las cosas que más nos preocupan. Y en términos de tasa hipotecaria, uno ve que la tasa roja, que es la tasa chilena, se tiende a mover con similares movimientos a la tasa de Estados Unidos. Eso fue bastante parecido, ¿no es cierto?, hasta principios de marzo. Y en especial desde julio en adelante, lo que uno observa es que la tasa chilena ha tendido a subir significativamente, hipotecaria, hoy día acercándose al 3,5, mientras que la tasa de Estados Unidos se quedó constante e incluso tendió a caer. Entonces aquí estamos viendo efectivamente cómo se está traspasando al costo a las personas, sobre todo lo que corresponde al costo de crédito y crédito hipotecario. Y eso es otra de las cosas que nos preocupa, y por eso que también creemos que fijarse en las variables macro, fijarse sobre todo en inflación y tasa de interés es muy relevante. En el tema renta vitalicia yo no me voy a extender demasiado porque en ese sentido lo que es la CMF también nos ha dicho que esto podría generar importantes impactos de liquidez en varias compañías que proveen estas rentas vitalicias. Y claro, y ahí nos preocupa porque si efectivamente hay problemas de liquidez que pueden generar algún tipo de quiebra, solamente recordar que se aplica la garantía del Estado, donde se cubre la totalidad del monto, o sea, para una persona se cubre la totalidad de la pensión si es que una aseguradora quebrara, pero solamente hasta el monto equivalente a una PBS, y de ahí en adelante solamente el 75% adicional sobre la PBS, y todo esto con un tope máximo 45 UF. Esto significa que si tuviéramos efectivamente problemas con compañías que finalmente tuvieran alguna quiebra, por ejemplo, una persona que recibe hoy día una renta vitalicia de 500.000 pesos, vería reducida su renta a cerca de 419.000 pesos, o sea, tendría una caída de algo más de 80.000 pesos. Si por otro lado tenemos una persona que tiene una renta mayor, ¿no es cierto?, una renta vitalicia de 2 millones, eso se reduciría al tope, que sería 1.350.000 pesos. Entonces, estas personas tendrían caídas importantes en sus pensiones. Dicho eso, también quería hablar un poco acerca de los impactos en finanzas públicas que puede tener este retiro, porque hoy día lo que sabemos es que este retiro está muy concentrado en personas, ¿no es cierto?, que son de los quintiles más altos de ingresos. Y obviamente esas personas también son personas que en general tienden a aportar más a las arcas fiscales, ¿no es cierto? Lo que vemos que el cuarto retiro podría llegar a podría realizarse hasta por cerca de 6.900.000 personas. El porcentaje, ¿no es cierto?, de personas que pueden retirar por quintiles va aumentando, y a medida que nos vamos al quintil de más alto ingreso es mucho mayor, ¿no es cierto? Y eso tiene varios impactos desde el punto de vista fiscal. Lo primero que tiene impacto sobre el punto de vista fiscal es que obviamente esto va a significar que menos personas van a tener ahorros para contribuir a su pensión en el futuro, y eso significa que obviamente va a haber un monto mayor de personas que van a requerir la pensión solidaria del gobierno, o sea, la pensión básica, o sea, los APS. Desde ese punto de vista, uno observa que en promedio, solamente por el cuarto retiro, el gasto incremental sería anual cerca de 60.000 millones de pesos, pero eso puede llegar a niveles mucho mayores. Por ejemplo, ya pensando en el año 2068, eso llega a prácticamente 123.000 millones de pesos.
Entonces, ese es el primer impacto. Ahora, la verdad que ese mismo impacto, cuando acumulamos lo que ocurrió con el primer retiro, segundo retiro, tercer retiro y cuarto retiro, lo que uno observa es que de aquí al año 2030 ya tendríamos gastos incrementales por más de 200.000 millones de pesos. Si nos vamos ya a los años 2060 en adelante, podemos llegar a 600.000 millones de pesos adicionales. O sea, son gastos bien importantes. Y esto obviamente también va a tener un impacto sobre el próximo gobierno y los gobiernos venideros, ¿no es cierto?, que van a tener que hacer espacio para esto. También hay que recordar que esto puede tener, tal como está hoy día los proyectos, con el proyecto puede tener un impacto en términos de efectos tributarios, ¿cierto? Uno de los efectos tributarios es que hay personas que pueden hacer una APB, ¿no es cierto? Y al hacer una APB, esto es un crédito tributario para las personas. Si las personas hicieran eso, nuestras simulaciones indican que podríamos tener un efecto fiscal que sería prácticamente, esto para el próximo año directamente, por el tema de APB, de cerca de 641.000 millones de pesos, que son menores ingresos, y que también afectarían al próximo gobierno. Podríamos llegar a tener beneficios tributarios para cerca de 3.100.000 personas que podrían tener este beneficio. Esto significa que en el caso de los hombres, en promedio, el beneficio tributario podría ser 215.000 pesos, en el caso de las mujeres, 193.000 pesos. Bueno, aquí simplemente decirles que lo que estamos hablando, estos 641.000 pesos, es del 641.000 millones de pesos, es para el cuarto retiro, pero obviamente esto ya se fue acumulando con retiros anteriores que también tienen impacto. Desde ese punto de vista, los efectos en recaudación, yo diría que el primer y segundo retiro tuvieron mucho efecto en recaudación en el año 2021. Pero cuando ya estamos hablando del tercer y cuarto retiro, los efectos en recaudación son básicamente en 2022, ¿cierto?, para el próximo gobierno, porque estos efectos van a ocurrir para la operación renta del próximo año. Y ahí lo que vemos es que adicionalmente, ¿no es cierto?, por el tema, adicional al tema del APB, como estos retiros no pagan impuestos, podríamos tener adicionalmente por cerca de 400.000 millones de pesos más de menores ingresos, si es que esto no está tributando tal como está ahora en el proyecto. Entonces eso quiere decir que en términos de menores ingresos tendríamos por el APB cerca de 640.000 millones de pesos y por menores impuestos, dado que no se tributa por el global complementario, 400.000 millones más. Entonces con eso estaríamos hablando más de 1 billón de pesos de menores ingresos el próximo año. Una magnitud bien importante, ¿no es cierto?, y que obviamente no permite financiar seguramente otras cosas para el próximo gobierno. Así, la discusión del cuarto retiro, yo creo que también cuando uno mira lo que ha ocurrido con variables importantes como el tipo de cambio, la bolsa y las tasas de los bonos soberanos, desde el 24 de septiembre, o sea, desde que se aprobó en la Cámara hasta el 4 de octubre, que es la fecha de cierre, lo que vemos es que Chile es de los países que ha tenido el mayor aumento del tipo de cambio, un acumulado 1,6%, ha sido los países que han tenido una mayor caída en su bolsa, ha caído cerca de 4,7%, y en términos de tasa de interés, que creo que también es otra cosa que es muy importante para muchos chilenos, es lo que ha tenido de los mayores aumentos en términos de las tasas de interés desde esa fecha. De hecho, con los países que tenemos acá, el que ha tenido el mayor aumento en sus tasas de interés. Entonces, por eso que también lo que hemos dicho es que esta discusión del retiro efectivamente está generando impactos que ya se están observando. Ahora creemos que pueden ser aún mayores si es que llegaran a ocurrir, porque todavía, o sea, una vez que esté la noticia que efectivamente ocurriría el cuarto retiro, yo creo que esto evidentemente se puede exacerbar. No sabemos exactamente cuánto, pero debería ocurrir algo más, ¿no es cierto? Entonces, dicho eso, solamente para ir terminando, entonces,
efectivamente el cuarto retiro genera un daño en las pensiones de los chilenos, como lo explicó el ministro Melero, pero además va a generar un daño en la economía a través de mayor inflación, con un alza de tasas de interés, tanto cortas como largas. Eso significa, cuando hablo cortas, son básicamente créditos comerciales, pero también largas, que son créditos hipotecarios. Ya está impactando al tipo de cambio y esto está encareciendo, ¿no es cierto?, ciertos productos, y genera un daño, obviamente, en las arcas fiscales, como estaba hablando. Esto va a generar también, como lo dijo el ministro Melero, 5,6 millones de afiliados que se van a quedar sin saldo. Y lo que sí creemos es que nosotros entendemos que hay personas que tienen necesidad, y lo tenemos, y en ese sentido compartimos muchas de las preocupaciones que están sobre la mesa. Pero también queríamos decir que nosotros hemos tratado, y en ese sentido también con acuerdo con el Congreso y por lo tanto parlamentarios de Chile Vamos, pero también de oposición, de incrementar las transferencias a las familias de forma directa a través del IFE Universal. Yo creo que es un programa que está justamente desde junio pasado llegando a 16,3 millones de personas, y esto obviamente es a costo fiscal y no daña las pensiones de las personas. También recordar que el cuarto retiro se da en un contexto muy distinto a los retiros anteriores, porque efectivamente la vacunación está muy avanzada, lo que tenemos, ¿no es cierto?, es una población prácticamente sin cuarentena, una situación macroeconómica de alto crecimiento y por lo tanto donde estamos empezando a despegar y donde estamos creando empleo, pero también estamos con presión de inflación que preocupa. También en términos de saldo cuenta corriente han estado aumentando, ¿no es cierto?, muy significativamente, tal como les decía antes. Y bueno, y también recordar que el cuarto retiro, de cada 100 pesos, solo 3 de esos 100 pesos le llegarían al 20% de personas de menores ingresos, y 42 pesos al 20% más rico. Entonces también por eso creemos que es mejor ir a través de una política como el IFE Universal, que está llegando, ¿no es cierto?, a las personas de menores ingresos y más vulnerables, ¿no es cierto? Creemos que esta política lo que hace es que, como muestran los números, están yendo más al 20% más rico de la población. Como les decía, creemos que esto va a seguir incrementando el alza, el costo de la vida, por lo tanto el IPC y las tasas de interés. Solamente unos números. Si las tasas de interés hipotecarias han aumentado cerca de 1 punto desde enero del 2021 a la fecha, o sea, en enero estaban en 2,3, hoy día están prácticamente en 3,1. Para viviendas menores a 1.500 UF, el aumento incluso ha sido mayor, pero esto conlleva que una persona que hoy accede a un crédito hipotecario con un pie del 20% por una vivienda de 1.500 UF, ¿no es cierto?, está pagando un crédito hipotecario de 220.000 pesos, seguramente esos 220.000 pesos van a aumentar por lo menos en 11.000 pesos. Y eso significa que la persona ya no va a pagar 220, sino que va a estar pagando 231.000 pesos. Eso es lo que nos preocupa y eso creemos que incluso puede exacerbarse más adelante, ¿no es cierto? El tipo de cambio del tercer retiro ha aumentado prácticamente 100 pesos, incluso más que esos 100 pesos desde a la fecha, y puede aumentar más aún, ¿ya? Y el aumento de la inflación está impactando la rentabilidad real de los fondos y eso también está generando impactos porque los fondos de IE han estado cayendo, ¿no es cierto? Eso es lo que quería contarles, presidente, por su intermedio. Muchas gracias por la atención. Gracias, ministro. Quiero pedir la autorización a la comisión para poder prorrogar y escuchar al superintendente de pensiones. 12:25. 12:25. Y por último, si quedan preguntas pendientes, las dejamos formuladas y hacemos una segunda sesión con los ministros para responder. El superintendente. Buenos días, señor presidente. Saludar por su intermedio a las señoras senadores y senadores presentes, a los señores ministros y en general a todos los asistentes a la sesión. Tenemos un PowerPoint que queremos presentar. No sé si se ve o es necesario que me den la... Sí, se ve perfecto. Perfecto, muy bien.
Adelante, superintendente. La agenda muestra brevemente los resultados de los 3 primeros retiros. Posteriormente nos enfocamos en los efectos previsionales de un cuarto retiro, enfocándonos en las pensiones, y posteriormente en otros efectos también previsionales de los retiros. Finalmente tenemos una sección con comentarios específicos al proyecto tal cual está formulado y unas conclusiones que engloban lo anterior. En cuanto a los primeros retiros, este cuadro resume lo que han sido los 3 retiros anteriores. Está bastante completo, solamente quería destacar que retiraron en los 3 retiros anteriores 11 millones de personas. De esas 11 millones de personas que retiraron, 3.882.000 retiraron todo lo que tenían en su cuenta, por lo tanto se quedaron sin saldo, y a la vez 1,5 millones de personas no efectuaron retiros. El 61% de las personas que retiraron de estos 11 millones efectuó los 3 retiros, por lo tanto sacó en promedio de su cuenta para pensiones casi 4.700.000 pesos. Los promedios de los 3 retiros han superado el 1.400.000, entre 1.400.000 y 1,5 millones en promedio. Todas las cifras y los detalles están acá. Tal vez la cifra más destacada es el alto número de personas que retiró y el alto número de personas que se quedó sin saldo. Aquí tenemos un desglose de los afiliados y pensionados que agotaron saldo en los 3 retiros. Como señalábamos, 3,9 millones de personas retiraron todo el saldo de sus cuentas. Sin embargo, con el paso del tiempo, 2,2 millones de personas han quedado con saldo cero, puesto que entre medio cerca de 1.600.000 personas han continuado cotizando. Esto significa que finalmente con saldo cero en estos momentos hay 2,2 millones de personas, pero aquellas personas que continuaron cotizando, que son como 1,6 millones, tienen un saldo menor a 100.000 pesos hoy día para retirar. Por lo tanto, también son saldos bastante bajos. También destacar que prácticamente 100.000 pensionados de retiro programado se quedaron con saldo cero producto de los retiros, con las consecuencias que eso conlleva. Esto se demostró antes. El balance de los retiros hasta el 1 de octubre llega a casi 48.000 millones de dólares que se han extraído de los ahorros previsionales. Esto significa que los afiliados han retirado un 24% de sus ahorros que estaban destinados para pensión y que por lo tanto están perdiendo casi 6 años de ahorros previsionales. Es un consenso y sabido que las pensiones hoy día son bajas. Sin embargo, con nuestros 3 retiros lo que estamos haciendo es agudizar esta situación. Debido a esto, las pensiones autofinanciadas caerían aproximadamente un 28% en promedio, y más grave aún, las pensiones de las mujeres caerían un 33% en promedio de lo que hubieran sido sin nuestros retiros, aumentando la brecha de género que hoy existe en el sistema de pensiones. ¿Qué pasa con un cuarto retiro? Para efectos de este análisis, estamos asumiendo el escenario máximo, o sea, que todos los afiliados giran todo lo que pueden retirar. En lo que hemos visto el comportamiento de las personas, que el 90% de las personas que pudieron retirar hizo algún retiro, y de los que retiraron, de este 90%, el 99,7%, prácticamente el 100%, giró todo lo que podía retirar. Por lo tanto, con esos supuestos, calculamos que se podrían retirar casi 17.000 millones de dólares de los fondos previsionales, lo cual representa un 9% adicional de los fondos del 31 de agosto. El monto promedio del retiro sería 43 unidades de fomento y la mediana 35 unidades de fomento. ¿Cuántos afiliados pueden retirar? Para esto tenemos que ver el total de afiliados y pensionados menos lo que han ido quedando con saldo cero. Haciendo este ejercicio, calculamos que hay 10 millones de personas que podrían efectuar este tipo de retiros. ¿Quiénes son estos 10 millones de personas que pueden efectuar los retiros? ¿Y cuánto pueden retirar? Aquí tenemos algunos cuadros que nos muestran esto. Observamos, por ejemplo, que de estos 10 millones de personas, 32% de ellos, casi un tercio, equivalente a más de 3 millones, podrían retirar todo su saldo quedando en saldo cero. Y observamos también que podrían retirar 35 unidades de fomento, el 34% de ellos. O sea, observamos que el 66% de los afiliados que pueden retirar, casi 2/3 pueden retirar saldos menores. Los que pueden retirar saldos mayores son unos pocos.
También si vemos el retiro como porcentaje del saldo, observamos con preocupación que los más jóvenes van a retirar prácticamente todo su saldo. Y eso significa que no van a poder capitalizar durante su vida previsional los montos que ahorran durante edades tempranas, lo cual es especialmente perjudicial porque son los años en que más pueden acumular para su pensión. En promedio, las mujeres retirarían un 51% de su saldo y los hombres un 43%. Y en promedio todos los afiliados podrían llegar a retirar un 46% de su saldo. Aquí también observamos en este gráfico quienes podrían retirar desde otro punto de vista. En este eje tenemos el número de afiliados, en este otro eje el monto de los retiros en UF que pueden efectuar, y en esta línea horizontal tenemos, por un lado, los ingresos. Aquí están los afiliados que tienen 250.000 pesos o menos, y en el otro extremo quienes ganan 2 millones de pesos o más. Y en las barras el monto de los retiros en UF que pueden efectuar. Así observamos que la mayor parte de los afiliados que están representados por esta línea, entonces, están ubicados acá en pensiones, en ingresos de entre 250.000 y 500.000 pesos. La mediana del sistema de pensiones en ingresos es como 500.000 y el promedio como 900.000. Entonces, quienes más pueden retirar en número de personas son aquellos afiliados que están en torno a los 500.000 pesos o menos. Y ellos pueden retirar saldos menores que los afiliados que ganan más dinero. Los afiliados que ganan, por ejemplo, entre 1.750.000 y 2 millones o más de 2 millones, pueden retirar más. Está representada por estas barras aquí en UF. Y son menos afiliados. Entonces lo que estamos observando, sin duda, que hay un grupo pequeño que puede retirar montos más altos y un grupo mayor de menores ingresos que puede retirar montos pequeños, que están representados en este gráfico. Si lo vemos de otra forma, aquí tenemos los tramos de retiro, los dividimos en dos tipos de tramos, los que se pueden retirar hasta un salario mínimo y más de un salario mínimo, y aquí está el tramo de remuneración, menos de 300.000 pesos, y así vamos subiendo hasta más de 1,5 millones. También podemos ver que se nos da una escalera acá, que era la esperada, que los afiliados de más bajos salarios son los que van retirando montos menores, y a su vez cuando vamos creciendo en salario, podemos observar que hay menos personas, pero que pueden retirar montos mayores. También vemos una regresividad entonces en este cuadro. Entre los 4 retiros de fondos, si se llegara a concretar el cuarto retiro, llegaríamos a 5,6 millones de afiliados como un máximo que podrían quedar sin saldo. Esto equivale al 50% de los afiliados activos, o sea, no pensionados, y si consideramos a los pensionados es un 44% del total que se podría quedar sin saldo entonces. Aquí tenemos un efecto en pensiones, dependiendo de si es mujer, si es hombre, y en qué tiempo después de la afiliación efectúan los retiros. Hay 3 casos para la mujer y 3 para el hombre. Solo quería mostrar acá que el mayor efecto está para aquellos afiliados que le queda menos tiempo para retirarse. Aquí la mujer, por ejemplo, que cotiza el 46% de su vida laboral, estos son datos reales, se retira a los 55 años, 5 años antes de la edad legal. Su pensión con el primer retiro caía 9%, con el segundo retiro sumado al primero 18%, posteriormente con un tercero a 25%, y ahora estaríamos llegando a un 32%. Es un efecto bastante grande para una mujer que está cerca de jubilarse. Lo mismo, lo propio se da para un hombre que va incrementando la baja en su pensión por cada retiro, y finalmente si hace los 4 retiros llegaría a un 25% de caída en su pensión. Hay varios ejemplos de este tipo. Queremos mostrar aquí el promedio. El promedio nos muestra que para quienes hacen los 4 retiros se produce una disminución promedio de un 33% en su pensión, siendo mucho más fuerte en una mujer, 37% que en un hombre, que es 28%. O sea, hay una brecha de género que se profundiza acá con caída de las pensiones autofinanciadas muy sustanciales. Se pierden 6,8 años de cotizaciones, más para la mujer que para el hombre. Otros efectos que queremos ver aparte de los de pensión tienen que ver con los efectos financieros que se producen para los afiliados. Esta es la distribución de los fondos de pensiones hoy en día, donde el fondo C es el que tiene la mayor cantidad de recursos y sigue en proporciones más o menos similares por el resto de los fondos.
Esto es importante por las cantidades de recursos que tienen que liquidar los fondos de pensiones para pagar los retiros. Aquí están efectivamente calculados los montos que tendrían que retirar cada uno de los fondos si se efectuaran estos retiros. El fondo C tendría que liquidar 5.800 millones de dólares y el resto de los fondos valores significativos pero menores al fondo C. Dado eso, es muy importante saber dónde están invertidos los fondos previsionales. Tenemos acá que el total del sistema previsional en porcentaje tiene el 46% de sus inversiones dentro del país y por lo tanto el complemento del 54% está invertido en los mercados internacionales. Esto es bien importante porque nos va a mostrar los efectos en los precios de los activos que podría ocurrir. Si nosotros miramos la inversión nacional, que es un 46% del total, observamos que fundamentalmente está enfocado en renta fija nacional, casi un 40% de este 46%, en instrumentos del Estado, tesorería fundamentalmente, en bonos bancarios y en bonos de empresas no bancarias. Por otra parte, si observamos lo que es el mercado internacional, la inversión extranjera está focalizada fundamentalmente en renta variable internacional, acciones, ETF, fondos mutuos y de inversión. Entonces lo que vemos es que la inversión en el mercado chileno es intensiva en renta fija y la inversión en el extranjero es intensiva en renta variable. Pero sin embargo también observamos que la realidad es distinta por tipo de fondo. Resumiendo, para el tipo A, que es el fondo que invierte más en renta variable, tiene la mayor parte de su inversión en el extranjero, un 88% y un 12% en el mercado local. ¿Por qué? Porque invierte mucho en renta variable y puede encontrar muchos instrumentos y diversificarse mejor fuera del país. Entonces está en el extranjero en renta variable. Si nos vamos al otro extremo, el fondo tipo E tiene el 92% de su inversión en Chile y el 8% fuera del país. Y en Chile está fundamentalmente invertido en renta fija, prácticamente todo en renta fija y tiene muy poco en renta variable. El resto de los fondos tienen situaciones intermedias. El C, que es el más grande y el que más tiene que liquidar, tiene el 45% dentro de Chile y el 55% afuera, dentro de Chile focalizado en renta fija chilena y fuera del país en renta variable. Entonces eso nos da una idea de lo que tienen que hacer los fondos de pensiones. Acá hay una simulación de lo que harían los fondos de pensiones si tuvieran que liquidar instrumentos. Y considerando los plazos que considera el proyecto, estamos suponiendo que los fondos de pensiones tuvieran que liquidar todo esto en 15 días hábiles. 15 días hábiles en el mercado local y extranjero, considerando proporcionalmente las carteras que tienen y que vimos anteriormente. Esto significaría, y están marcados acá con un color distinto, que habría problemas en la liquidación de los instrumentos de tesorería, en los bonos de empresas y los bonos bancarios, puesto que representan más de una vez o más de 2 veces las transacciones que se hacen en las bolsas locales. O sea, la bolsa local no soporta una liquidación de activos como la que tendrían que hacer los fondos de pensiones en estos 15 días hábiles. No así en los mercados internacionales, donde observamos que la liquidación que tienen que hacer afuera, que son instrumentos de renta variable, pueden ser absorbidas sin problemas, dado que son instrumentos líquidos y por la profundidad de los mercados internacionales. Entonces tenemos un problema acá en la liquidación de los instrumentos de renta fija chilenos en el mercado local. ¿Cómo se hizo en los retiros anteriores? En los retiros anteriores hay distintos componentes. Aquí están los retiros 1, 2 y 3. Lo que liquidaron: renta variable local, renta fija local, corto y largo plazo, renta variable y renta fija extranjera. Lo que podemos ver es que en el retiro 1 fue fundamentalmente financiado entre renta fija local y renta variable extranjera. Así se hizo con el retiro 1. El retiro 2 fue financiado mayoritariamente con inversión extranjera. Aquí está fundamentalmente la liquidación extranjera. Y el retiro 3 fue financiado de mayor forma por renta fija local, lo cual podemos ver acá en los valores que se liquidaron de renta fija local. Es decir, esto obedece a la estrategia de la administradora, la situación de los mercados y a la velocidad con que van avanzando los retiros por parte de los afiliados, pero se han utilizado fundamentalmente en los retiros renta variable extranjera por su liquidez y renta fija local porque es lo que han tenido fundamentalmente dentro de los
mercados locales invertidos en los fondos previsionales, donde nuevamente podemos ver que el estrés seguramente va a estar acá en la renta fija local. ¿Qué otros efectos previsionales financieros trae aparejado lo que vimos? Bueno, efectos en el valor de los fondos de pensiones. Como veíamos, para pagar los retiros es necesario vender grandes volúmenes de activos, en los cuales están invertidos los fondos. Esto, por un lado, podría castigar los precios de los activos nacionales, dado que los fondos, como vimos, son los principales inversionistas de estos activos. Cuando cae el precio de los activos nacionales, en este caso por un aumento de la tasa de interés, que ya se está produciendo, como se vio en las presentaciones anteriores, que se profundizaría si se aprueba el retiro 4 seguramente, tenemos un problema con las inversiones que se mantienen en esos activos, aun cuando no se las generen, pierden valor al subir la tasa de interés. Pero también pierden valor los activos que se liquidan para pagar justamente los retiros de fondo. Entonces hay un perjuicio que se produce a los afiliados que retiran, porque su fondo va a valer menos al liquidar, y a los que se mantienen por el efecto de esta alza de tasa de interés. Entonces, esto perjudica tanto a las personas que efectúan retiro como que aquellas que permanecen en el fondo. Fundamentalmente los fondos DIE intensivos de renta fija local, en renta fija nacional, como lo mostraron en las presentaciones anteriores los ministros. Otro efecto importante e interesante de señalar es el efecto en el costo de seguro de invalidez y sobrevivencia. Hay dos tipos de efectos que nosotros detectamos, uno en los actuales contratos de seguro y en los futuros contratos. Al disminuir los saldos de las cuentas obligatorias por los retiros, en caso de un siniestro de invalidez o sobrevivencia, las compañías de seguro de vida tendrán que aumentar sus aportes. El aporte es fijo y se determina por lo que la persona tiene en su cuenta, más el complemento que aportan las compañías. Al reducirse los aportes que la persona tiene en su cuenta, aumenta automáticamente el aporte de las compañías. Y eso lleva al aumento de la tasa cobrada por este seguro y por ende lleva a un alza del costo laboral, dado que este seguro lo pagan los empleadores. Los contratos actualmente vigentes tienen un límite máximo de tasa. Sobre esos límites, las compañías de seguro pueden dar por terminados los contratos. Dependiendo de la magnitud de los retiros, esto podría ocurrir y las compañías de seguro podrían dar término a estos contratos, quedando sin cobertura a los afiliados. Ahí tenemos un primer efecto. Sin embargo, también nos preocupa mucho el efecto futuro para las licitaciones que vienen. La reducción de los saldos va a ser un dato, por lo tanto, los incrementos de las compañías de seguro de aportes también es otro dato, van a tener que aportar más para los siniestros de invalidez y sobrevivencia. Eso lleva sin ninguna duda a una tasa de seguro de invalidez y sobrevivencia mayor. Pero además, esto lleva una incertidumbre respecto a los aportes de las compañías futuro, dado los numerosos cambios legales que han habido, y puede disminuir el interés por futuras licitaciones o incluso quedar desiertas, aspectos que ya hemos visto en las licitaciones anteriores. Entonces aquí tenemos estos dos efectos que nos preocupan sobre el CIS. El CIS cubre aproximadamente a 5,5 millones de trabajadores que todos los meses cotizan en las administradoras y a otro tanto que han cotizado en los últimos 12 meses. Por lo tanto, es muy importante este seguro. También hay un efecto en renta vitalicia que los ministros señalaron, y aquí vamos a tenerlo exclusivamente lo que dice el CEF. Sabemos que la Comisión para el Mercado Financiero va a profundizar en esto, pero queríamos también señalarlo porque nos parece muy importante. Lo que dice el CEF es que el adelanto de beneficios para los pensionados de rentas vitalicias va a generar riesgos adicionales y potencialmente graves para la estabilidad financiera. Puede afectar la solvencia de las compañías y arriesgar el pago a 700.000 jubilados que hoy día tienen rentas vitalicias. Y también el pago para la cobertura de seguro de invalidez y sobrevivencia, que como veíamos corresponde también a las compañías de seguros de vida. ¿Por qué se produce esto? Por 4 motivos, dice el CEF. Porque si bien los afiliados pueden anticipar hasta un 10% de su prima original, o sea, de los fondos que originalmente traspasaron, las AFP a la compañía, la pensión solo se ajusta a la baja en un máximo de 5% según el proyecto de estudio. Esto significa que si una persona saca el 10% y luego lo descuenta en un 5%, para que llegue a pagar este anticipo, tendría que sobrevivir mucho más allá de lo que las expectativas de vida señalan. Por lo tanto, lo más probable en este caso es que la compañía de seguros no alcancen a recuperar el valor de los anticipos y hay una pérdida patrimonial importante para ellas. Un segundo aspecto tiene que ver
con que la rebaja del 5% se mantiene solo hasta que se restituye el monto anticipado. Si una persona retiró CIR-UF, cuando termina de pagar la CIR-UF con el 5%, se acaba el descuento. Esto es pensar que las rentas vitalicias funcionan una a una, pero las rentas vitalicias funcionan como un pool de riesgo. ¿Qué significa esto? Que los afiliados que viven menos tiempo subsidian a aquellos afiliados que viven más tiempo. Como nadie sabe antes de tomar una renta vitalicia quién va a vivir más o quién va a vivir menos, esto funciona. Se forma un pool de riesgo y de esa manera se puede tarificar una renta vitalicia. Pero al hacer esto se rompe este pool de riesgo, de tal manera que van a haber afiliados, nadie va a pagar más tiempo del que corresponda hasta recuperar el monto del anticipo, pero van a haber afiliados que van a fallecer antes y por lo tanto van a pagar menos. Y por lo tanto se rompe el pool de riesgo y aquí se produce nuevamente un problema patrimonial para las compañías de seguro. Otro efecto, el tercer efecto que identifica el CEF, tiene que ver con que se cambia la base de cálculo del anticipo. En el anterior era la reserva técnica. La reserva técnica es lo que va quedando provisionado por la compañía para pagar las pensiones por renta vitalicia. A medida que va pagando pensiones, la reserva técnica va bajando, porque la deuda de la compañía va bajando. Pero se cambia el concepto de reserva técnica por prima, originalmente traspasada. Este es el saldo completo que la persona traspasó del administrador del fondo de pensiones a la compañía cuando se jubiló. Al pasar a este concepto, significa que la persona puede hacer anticipos sobre un valor mucho mayor que el que hoy día lleva a su reserva técnica. Por lo tanto, lo que va a pasar acá es que muchas personas van a poder hacer un anticipo bastante alto, pero si su reserva técnica es baja, por ejemplo, una persona de mayor edad no va a alcanzar a pagar tampoco este anticipo. Nuevamente se produce aquí un problema que puede impactar en la solvencia de las compañías. Y además todos los efectos anteriores se trasladan de manera retroactiva al anticipo anterior. Entonces estos son los 4 efectos que se identifican por el CEF y por la Comisión para el Mercado Financiero que podrían afectar la solvencia de las compañías y que especialmente grave porque puede implicar problemas para pagar estas 700.000 pensiones y con la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia. Como señalaban antes, no solamente están en problemas los pensionados que están recibiendo esta renta vitalicia, que tiene una garantía estatal. La garantía estatal no cubre completamente las pensiones, salvo aquellas que están en la PBS, y aunque las cubriera, todo esto pasa a ser de costo estatal. Por lo tanto, hay un impacto, si la compañía no paga, que lo cubre entre el Estado y una menor pensión de los trabajadores. Más allá de estos efectos inmediatos, sin duda que esto podría generar otros graves efectos también en la industria aseguradora que seguramente la CMF va a profundizar la próxima semana. Comentario específico al proyecto. Quisiéramos igual entrar a este punto porque nos parece que hay algunos aspectos del proyecto que deben ser estudiados con mayor detención, aparte de los señalados. El proyecto considera autorizar un retiro total de fondos con un tope máximo de 1.350 UF a quienes tengan diagnósticos y tratamientos de alto costo, según lo dispuesto en la ley Ricardo Soto, o alguna enfermedad catastrófica de la ley 19.779, con un certificado de un médico especialista. En el caso de la primera de ellas, de la ley Ricardo Soto, son personas a las cuales el Estado hoy día ya les cubre el seguro, el costo de su tratamiento, y que no necesariamente tienen una expectativa de vida menor, por lo cual es bastante discutible el fundamento para acelerar el pago de sus ahorros si está cubierto su tratamiento y no tienen menores expectativas de vida. En el caso de la otra ley, incluye algunas patologías de alto costo, cuyos tratamientos en general, no todos, pero en general están cubiertos por las garantías explícitas de salud del GES. En ambos casos nos preocupa que se puede dejar a estas personas con menor pensión o sin pensión derechamente en circunstancia que los costos de los tratamientos ya están cubiertos por otras leyes. Creemos que si existen patologías que no tienen cobertura completa, debería evaluarse cambios a esas leyes de salud, pero no financiarlo con las futuras pensiones de las personas afectadas. Por otra parte, ya existe una ley de enfermos terminales que se aprobó por este Congreso en 2020 y entró en vigencia a mediados de este año, que ya contempla un procedimiento para el retiro de fondos de estas personas, de los enfermos terminales. Por lo anterior, creemos que no se justifica avanzar entonces los retiros por estas causales. Si se decidiera perseverar en esta medida, hacemos las siguientes observaciones. Otorgar mayores atribuciones a la superintendencia para fortalecer el proceso de la solicitud. Hoy día solamente es contra la sola presentación de un certificado médico. Que también el Ministerio de Salud pueda participar
en conjunto con la superintendencia en la implementación. Y por último, aclarar que el aporte adicional de las compañías de seguro se debiera considerar con este retiro como parte del saldo para no continuar aumentando el costo de este seguro para todas las personas. Otro aspecto que nos preocupa de sobremanera, y por lo que vimos en la sección de liquidación de fondos, es que el proyecto señala que solo a partir del 10º día hábil y en un plazo máximo de 5 días hábiles, contado de la presentación de la solicitud, se pueden pagar los fondos. Esto deja 5 días hábiles de plazo para pagar los fondos. Si vemos cómo ocurre eso, hemos observado que desde los retiros anteriores han ido bajando los plazos. El primero era 30 días hábiles, con 2 cuotas. El segundo eran 2 cuotas de 10 días hábiles, 10 días hábiles siguientes. El tercero 15 días hábiles, y ahora estamos llegando a que en un plazo muy, muy estrecho, entre el 10º y el 15º día hábil, se tengan que pagar retiros. Esto creemos que es extraordinariamente complejo, por un lado, porque va a afectar los precios de los instrumentos, perjudicando a los afiliados, y segundo, porque introduce un estrés muy importante en el sistema bancario, especialmente Banco Estado, que es el que tiene que pagar esto. Aquí hay 2 restricciones, una que es la financiera para liquidar los instrumentos y otra que es la operativa. Los bancos no pueden pagar una cantidad de transacciones tan grande en tan poco tiempo. Eso lo hemos visto por la coordinación que hemos tenido con los bancos, especialmente Banco Estado, en los procesos anteriores. Es imprescindible, absolutamente imprescindible, extender el plazo máximo de pago. Y nosotros proponemos que sea al menos 30 días hábiles. Creemos que ese es el plazo mínimo para poder hacer este proceso adecuadamente, si es que finalmente se aprueba. Por otra parte, un apartado del proyecto señala que los pensionados a través de renta vitalicia podrán optar al pilar solidario en las mismas condiciones que los pensionados por retiro programado. Pedimos que se aclare qué significa exactamente esto, porque no se desprende claramente de la redacción a qué se refiere con este punto, ¿no? El retiro programado tiene 2 modalidades: beneficio definido, pensión garantizada. Habría que dejar claro a qué se refiere exactamente, y además hacer presente que esta medida también tiene costo fiscal. En conclusión, para terminar dentro del tiempo concedido, cerca de 3,9 millones de personas retiraron el total de su saldo producto de los primeros 3 retiros. Con un cuarto retiro, hasta 5,6 millones de afiliados y pensionados podrían quedar sin saldo. Esto representa un 44% del total de afiliados y pensionados del sistema previsional. De aprobarse un cuarto retiro, asumiendo que los afiliados continúan cotizando incluso en el sistema, la pensión autofinanciada promedio de una mujer podría caer 37% y 28% la de un hombre, profundizando entonces la brecha de género que ya existe y que queremos disminuir. Es importante tener presente que los 3 retiros que ya se aprobaron por el Congreso antes han implicado restar recursos de las jubilaciones por 48.000 millones de dólares, es decir, 24% del ahorro de las personas, y retroceder 6 años de cotizaciones en promedio. Con un cuarto retiro, el total podría llegar a 65.000 millones de dólares, una cifra fabulosa que representa el 32% del ahorro de las personas para sus pensiones. Esto equivale a retroceder 7 años de cotizaciones en promedio. Lo que se inició como un retiro excepcional ante una situación de emergencia se ha transformado en un retiro permanente, erosionando gravemente el ahorro para las pensiones, contribuido a través de décadas por las y los trabajadores con su esfuerzo, sin ninguna alternativa sustentable para los actuales y futuros pensionados. Simplemente van a retirar sus fondos y van a caer sus pensiones. El anticipo de rentas vitalicias amenaza la viabilidad de esta modalidad y el financiamiento de las jubilaciones de casi 700.000 pensionados que hoy día tienen esa modalidad de pago. Para pagar mejores pensiones se necesita ahorrar más y de distintas fuentes de financiamiento. Este proyecto, junto con los retiros ya aprobados, van en la dirección contraria y profundizan el daño previsional, comprometiendo el bienestar de los actuales y futuros pensionados, pero también perjudican a las futuras generaciones, por cuanto deberán pagar un alto costo para financiar sus pensiones y la de las generaciones precedentes que están retirando los fondos y que más adelante van a tener pensiones muy bajas. No se deben seguir aprobando retiros que dejen sin ahorro a las personas para su vejez. Se debe construir una reforma integral que aumente las jubilaciones a los actuales y futuros pensionados en forma sustentable. Esa es nuestra opinión, señor presidente.
Gracias, superintendente. Como estamos por sobre la hora, vamos a hacer una próxima sesión para poder responder consulta de los ministros. Senadora Ensperger. Sí, presidente, no es para hacer consulta, solamente quisiera pedirle a usted y al resto de los senadores, ¿no es cierto?, en relación a las ironías del senador Diurresti por su intermedio presidente, que tratáramos de hacer una discusión seria de esto, porque efectivamente me parece a mí que así debiera tratarse este y cualquier otro proyecto en esta y en cualquier comisión. Y quisiera además recordar que este es un proyecto, independiente de la opinión, buena o mala, mala por cierto para mí, de estos retiros y de estas leyes que se han aprobado, pero una vez que se aprobó se convirtió en ley y por lo tanto cualquiera persona pudo hacer uso de los beneficios que en ella se establecían. Señalar además que si a él le parecía mal que algunas personas pudieran hacer uso de retiro, pudo haber establecido, haber presentado alguna indicación para hacer algunas limitaciones. Señalarle además que muchas personas que pensaban que era muy mala esas leyes, sin embargo, paralelamente a la presentación del primer retiro, él fue uno de los mocionantes de otro proyecto de ley que se encuentra en esta comisión, el boletín 13.493-13, que entre otras cosas nacionalizaba el fondo de pensiones. Y eso asustó a mucha gente, y mucha gente hizo uso de el retiro de 10% por temor a perder. Porque aunque ese proyecto tiene por ahí un artículo que reconoce que estos fondos eran de las personas, pero que es absolutamente contradictorio cuando el título de la nación de los experiencia en otros países, ¿no es cierto?, cuando se ha hecho lo mismo y después el Estado se gasta los fondos y pasa a depender de cómo funcionan las finanzas públicas para pagar y muchas veces no ha tenido plata para pagar las pensiones de las personas. Obviamente que la gente, aunque sabe las consecuencias nefastas de lo que significa perjudicar sus propias pensiones, de repente ha tratado de salvar algo cuando ve que hay algunos parlamentarios que creen que lo que debe hacerse es nacionalizar los fondos de pensiones. Entonces, no me parece que se critique cuando alguien hace uso, por distintas razones, presidente, de algo que se ha aprobado en este Congreso, independiente si esté o no esté de acuerdo con la finalidad. Solamente eso, esperemos que le demos un tratamiento serio a este proyecto, presidente, sin sarcasmo, sin ironías. Gracias, presidente. Senador Galilea. Tema completamente distinto y que quizás tiene que ver con los invitados. Yo, presidente, creo que debiéramos, en la organización de la discusión de este proyecto de ley, tratar de no mezclar en las sesiones dos temas que me parece que son completamente distintos, que es todo lo que tiene que ver con AFP y todo lo que tiene que ver con rentas vitalicias. Entonces, a través de la Secretaría, a ver, ya probablemente hay ciertas personas como los ministros que tienen que estar siempre, pero respecto a los invitados, que nos dediquemos al menos una sesión entera a ver las implicancias de la industria de la renta vitalicia, etcétera, etcétera, y otra que tenga que ver con los retiros propiamente tales. A mí me gustaría tenerlo así para que no se mezclen, por favor. Gracias, Rodrigo. Se adelantó a la jugada, porque justamente lo que le iba a proponer a la comisión cuando viéramos el tema invitado, porque en este intertanto que estamos sesionando han llegado ya varias peticiones de gente que quiere venir a exponer. Entonces, lo que yo le quería pedir es que me autorizaran, obviamente de común acuerdo, que pudiéramos buscar para sesionar un día adicional y tener una sesión mucho más larga. Y obviamente yo creo que el tema, como tú lo planteas, Rodrigo, hay que discutirlo separadamente, porque una cosa es los retiros de la AFP y otra cosa es rentas vitalicias. Y en eso la idea, por ejemplo, que teníamos pensado era que en una sola sesión pudiera estar el Banco Central, que pueda hablar de los dos temas, y en una sesión distinta la Comisión para el Mercado Financiero, que solamente probablemente va a hablar de rentas vitalicias. Pero iba a proponerle justamente lo que estás planteando, separar, exactamente, que no mezclar los invitados, que solamente los que van a hablar de AFP sean AFP y los que sean rentas vitalicias, solo rentas vitalicias. El senador Pizarro, después el senador Durresti.
Sí, no, era lo mismo y agradecer las exposiciones que se nos han hecho. Creo que sería buena compartirla con el resto de los colegas que no participan en la comisión. Y pedir que me lo hizo el senador Buenchumilla, que es el titular de la comisión, de invitar para el tema renta vitalicia al profesional Guillermo Larraín. Alfonso. Sí, presidente, estando de acuerdo en lo que usted plantea y que ordenemos el debate por tema, no puedo dejar de comentar lo que ha señalado colega Emsberger. Yo uso la ironía con bastante frecuencia. Y permítame señalarlo y reiterarlo, colega, esto no se trata de de ironizar o de festinar una situación, pero creo que es una contradicción. Es una contradicción. Y voy a citar, mire, y lo recomiendo, que salió publicado el lunes en La Segunda, don Hugo Eduardo Herrera, que no es sospechoso de ser del mundo socialista. Inconsistencia manifiesta. Rechazar en palabra los retiros de fondos de pensiones y haberlos efectuado en los hechos. Eso claramente es una situación, y por eso yo le pregunto, porque a mí hay mucha gente que me dice, mire, sabe, senador, yo quiero tener estos retiros porque tengo un proyecto futuro, estoy en una situación. Entonces, yo no sé si el ministro Cerda se habrá asustado o habrá tenido algún inconveniente, pero permítame reafirmarlo, y lo digo con respeto, jamás voy a ofender a alguien en lo personal, pero eso genera una contradicción, porque si es malo para el resto de gente, y él lo pudo realizar, yo no voy a escuchar usted de mí ninguna palabra de ilegalidad. Él lo hizo porque tenía derecho a hacerlo, y parece bien, pero lo que sí es inconsecuente, o sí es contradictorio, de señalar eso, que es malo como política pública, y luego como ministro de Hacienda sostener lo contrario. Yo creo que ahí es donde hay una contradicción, y ahí hay un punto que yo lo voy a hacer ver desde el punto de vista político, porque claramente pierde autoridad cuando la propia sociedad a nosotros nos ve que la élite, determinados ministros, hicieron el retiro. No era ministro, perdón, Bueno, presidente, pero no era ministro. sí, Diga usted, eso también. usted tiene razón. No era ministro ni para el primer, ni para el segundo, ni para el tercer retiro. Entonces, cuando haga la crítica, la correcta. Tiene toda la razón. Era director de Codelco. Era director de Codelco. No era ministro, no le correspondió. Evitemos el diálogo para poder terminar la sesión, porque hay que integrar otras comisiones. De todas maneras, yo insisto, si molesta mi ironía, disculpa, es mi forma de enfrentar, pero creo que al menos lo que se rechazó, retiro de fondo, y lo que hizo el ciudadano Cerda en ese tiempo, por lo menos creo que es importante explicarlo, y que nos señale quizás en qué puedo utilizar este dinero, que seguramente a miles de chilenos, porque yo trato de interpretar eso, que hay miles de chilenos que también, como legítimamente el señor Cerda, ministro de Hacienda hoy día, lo hizo por susto, por necesidad, por distintas situaciones, también hay miles de chilenos que esperan poder hacer este cuarto retiro, porque también tienen seguramente las razones que tuvo el señor Cerda, y por eso se lo pregunto, y eso no es agredir a nadie, no es molestar a nadie, pero bien diga lo que hizo hoy día, impedírselo al resto, es simplemente eso, y hoy día es ministro de Hacienda, viene con ese traje, viene con ese cargo, y no era un pequeño ciudadano, un pobre ciudadano, era ni más ni menos que director de Codelco al momento de retirarlo, y había sido subsecretario, director de presupuesto, algo conoce de finanzas públicas y algo conoce de cargo. Entonces, pero le haremos las preguntas directas, sin ironía, concretamente en las próximas sesiones. Doña Luz. Sí, ahí termino, presidente. Sí, tiene todo el derecho, presidente, el senador Durresti, a hacer las consultas que estime. También me gustaría que se la hiciera, ¿no es cierto? Porque tampoco eran pequeños ciudadanos todos los diputados y otros políticos de su sector que también lo hicieron. Pero mucha gente que no estaba de acuerdo con eso, lo hizo también por temor al proyecto que, presidente, por su intermedio, presentó el propio senador Durresti de nacionalizar los fondos. Entonces trataron de resguardar sus fondos, porque estos fondos es el trabajo de toda la vida de mucha gente. Gracias, presidente. Gracias, doña Luz. Bueno,
garantizar que la comisión va a tener una discusión técnica del tema, y este proyecto que presenta el senador Urresti también tiene que ser discutido. Vamos a invitar a una próxima sesión para que el ministro Cerda pueda contestar las distintas consultas que le han hecho, que le ha hecho el senador Urresti, y lo que le pediría, por favor, ministro, es que pueda enviar los antecedentes que se solicitaron respecto a la desagregación de la información financiera de cuentas corrientes y poder hacer una comparación con un periodo en que no estábamos en pandemia. Y si puede desagregarse por cuenta corriente y cuenta RUT. Entonces, agradeciendo la presencia de nuestro invitado y dándose a cumplir el objeto de la sesión, se levanta.